Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 194, 13 de julio. Lecturas del día. Josué 18 a 19. Salmos 149 a 150. Jeremías 9. Mateo 23. Primera lectura. Josué 18 a 19. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, y levantaron allí la tienda de reunión, y la tierra estaba sometida delante de ellos. Y quedaron entre los hijos de Israel 7 tribus que no habían recibido su heredad. Dijo, pues, Josué a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo seréis negligentes en entrar a poseer la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os ha dado? Nombrad 3 hombres de cada tribu, para que yo los envíe, y ellos se levanten y recorran la tierra, y hagan una descripción de ella según sus heredades, entonces volverán a mí, y la dividirán en 7 partes. Judá permanecerá en su territorio en el sur, y la casa de José permanecerá en su territorio en el norte. Vosotros, pues, haréis una descripción de la tierra en 7 partes, y me la traeréis aquí. Entonces yo echaré suertes por vosotros delante del Señor nuestro Dios. Pero los levitas no tienen parte entre vosotros, porque el sacerdocio del Señor es su heredad. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al oriente del Jordán, la cual Moisés, siervo del Señor, les dio. Entonces los hombres se levantaron y partieron, y Josué ordenó a los que iban a describir la tierra, diciendo: Id, recorred la tierra, describidla y volved a mí, y yo echaré suertes por vosotros aquí en Silo delante del Señor. Y los hombres fueron, recorrieron la tierra y la describieron por ciudades en 7 partes en un libro. Y volvieron a Josué al campamento en Silo. Entonces Josué echó suertes por ellos en Silo delante del Señor. Y allí Josué repartió la tierra a los hijos de Israel conforme a sus divisiones. Entonces subió la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio de su suerte quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Y su frontera por el lado norte era desde el Jordán, luego la frontera subía al lado norte de Jericó. Ascendía por la región montañosa hacia el occidente y terminaba en el desierto de Bet-Aven. De allí la frontera seguía hasta Luz, al lado sur de Luz, es decir, Betel. Y la frontera descendía a Tarotadar, cerca del monte que está al sur de Bet-Horón de abajo. Entonces la frontera giraba y rodeaba el lado occidental hacia el sur, desde el monte que está frente a Bet-Horón, y terminaba en Kiriat Baal, es decir, Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este era el lado occidental, y el lado sur comenzaba al extremo de Kiriat Jearim, y la frontera salía hacia el occidente y llegaba a la fuente de las aguas de Meftoa. Entonces la frontera descendía al extremo del monte que está frente al valle de Ben Hinnom, que está al norte del valle de Refaim. Luego descendía al valle de Hinnom, al lado sur de la ladera Jebusea, y descendía en Rogel. Después giraba hacia el norte y salía en Semes, y seguía hasta Gelilot, que está frente a la subida de Adumín. Y descendía a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Entonces pasaba al lado norte frente a Arabá, y descendía a Arabá. Y la frontera seguía hasta el lado norte de Bet-Jola, y terminaba en la bahía norte del Mar Salado. Al extremo sur del Jordán, esta era la frontera sur. En cuanto al lado oriental, era el Jordán. Esta era la heredad de los hijos de Benjamín, según sus fronteras alrededor, conforme a sus familias. Y las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias, eran Jericó, Bet-Jola, Emeccesis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Abim, Pará, Ofra, Kefaramoni, Ofni y Geba, 12 ciudades con sus aldeas. Gabaón, Ramá, Birot, Mizpa, Kefira, Moza, Rekem, Irpeel, Tarala, Cela, Elef y Jebús, es decir, Jerusalén, Gabá y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias. La segunda suerte correspondió a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias.
y su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron como heredad a Beerseba, Seba, Molada, Hazar-Sual, Bala, Ecem, El-Tolat, Betul, Orma, Siclag, Bet-Marcabot, Hazar-Susa, Bet-Lebaot y Saruen, 13 ciudades con sus aldeas, Aín, Rimón, Éter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat-Beer, es decir, Ramat del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias. La heredad de los hijos de Simeón fue tomada de la porción de los hijos de Judá, porque la parte de los hijos de Judá era demasiado grande para ellos. Por tanto, los hijos de Simeón recibieron una heredad en medio de su heredad. La tercera suerte correspondió a los hijos de Zabulón, conforme a sus familias. Y el límite de su heredad llegaba hasta Sarid, y su límite subía hacia el occidente hasta Marala. Llegaba hasta Dabat y llegaba hasta el arroyo que está frente a Jocneam. Entonces se volvía desde Sarid hacia el oriente, hacia la salida del sol, hasta el límite de Kislot Tabor. Seguía hasta Daberat y subía a Jafía. De allí continuaba hacia el oriente hasta Gat-Efer, hasta Etcacín, y salía a Rimón, el cual se extiende hasta Nea. Y el límite giraba alrededor del lado norte de Anatón, y terminaba en el valle de Jefteel. También incluía Catat, Nalal, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte correspondió a Issacar, a los hijos de Issacar, conforme a sus familias. Y su territorio incluía a Jezreel, Kesulot, Sunem, Afaraim, Sion, Anarat, Rabit, Kisión, Ebez, Remet, Enganim, Enada y Bet-Paces. Y el límite llegaba hasta Tabor, Sajacima y Bet-Semes, y su límite terminaba en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Issacar conforme a sus familias, las ciudades con sus aldeas. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias. Y su territorio incluía a Elcat, Ali, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Miseal, y llegaba hasta el Carmelo por el occidente y hasta Sior-Libnat. Y se volvía hacia el oriente a Bet-Dagón, y llegaba hasta Zabulón y al valle de Jefteel, hacia el norte a Bet-Emek y Aneyel, entonces seguía hacia Kabul al norte, y Hebrón, Rehob, Amón y Caná, hasta Sidón la Grande. Después el límite se volvía hacia Ramá, hasta la ciudad fortificada de Tiro, entonces el límite se volvía hacia Osa, y terminaba en el mar, el territorio de Acid. También incluía a Uma, Azek y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí, a los hijos de Neftalí conforme a sus familias. Y su territorio incluía a Elef, a Alon-Zananim, a Adam y Necbe, y a Jabneel, hasta Lacum, y terminaba en el Jordán. Entonces el límite se volvía hacia el occidente a Aznot Tabor, y de allí seguía hasta Ucop, y llegaba hasta Zabulón por el sur, llegaba hasta Aser por el occidente, y hasta Judá por el Jordán, hacia el oriente. Y las ciudades fortificadas eran Cidim, Cer, Amat, Racat, Cineret, Adama, Ramá, Jase, Cedes, Edrei, Enazor, Irón, Migdalel, Orem, Betanat y Bet-Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí conforme a sus familias, las ciudades con sus aldeas. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. Y el territorio de su heredad incluía a Zora, Estaol, Irsemes, Saalabín, Ajalón, Hitla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jeut, Beneberac, Gatrimón, Mejarcón y Racón, con el territorio frente a Jope. Pero el territorio de los hijos de Dan era muy limitado para ellos, así que los hijos de Dan subieron y lucharon contra Lesem, la conquistaron y la hirieron a filo de espada, y la poseyeron y habitaron en ella, y llamaron a Lesem, Dan, según el nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias,
estas ciudades con sus aldeas. Cuando terminaron de repartir la tierra por territorios, los hijos de Israel dieron una heredad en medio de ellos a Josué, hijo de Nun. Según el mandato del Señor, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín. Y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel repartieron por sorteo en Silo delante del Señor, a la entrada de la tienda de reunión. Y así terminaron de repartir la tierra. Segunda lectura. Salmos 149 a 150. Aleluya, cantad al Señor un cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Creador, regocíjense los hijos de Sión en su Rey. Alaben su nombre con danza, cántenle alabanzas con pandero y lira, porque el Señor se deleita en su pueblo, adornará de salvación a los afligidos. Regocíjense de gloria los santos, canten con gozo sobre sus camas. Sean los loores de Dios en su boca, y una espada de dos filos en su mano, para ejecutar venganza entre las naciones, y castigo entre los pueblos, para atar a sus reyes con cadenas, y a sus nobles con grillos de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Esta es la gloria para todos sus santos. Aleluya, aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento. Alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza. Alabadle con sonido de trompeta, alabadle con lira y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos estrepitosos. Todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Tercera lectura. Jeremías 9. Quien diera que mi cabeza fuera agua, y mis ojos fuente de lágrimas, para que yo llorara día y noche, por los muertos de la hija de mi pueblo. Quien me diera en el desierto un albergue de caminantes, para que pudiera dejar a mi pueblo y alejarme de ellos. Porque todos ellos son adúlteros, una asamblea de traidores, y entesan su lengua como su arco. La verdad no prevalece, sino la mentira, en la tierra, porque de mal en mal proceden. Y a mí no me conocen, declara el Señor. Guárdese cada uno de su prójimo, y no confiéis en ningún hermano, porque todo hermano obra con engaño, y todo prójimo anda calumniando. Cada uno engaña a su prójimo, y no hablan la verdad. Han enseñado sus lenguas a hablar mentiras, se afanan en cometer iniquidad. Tu morada está en medio del engaño. Por causa del engaño rehúsan conocerme, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos: he aquí, los voy a refinar y a probar, porque ¿qué más puedo hacer con la hija de mi pueblo? Saeta mortífera es su lengua, habla engaño, con su boca habla de paz a su prójimo, pero en su corazón le tiende emboscada. ¿No he de castigarlos por estas cosas? Declara el Señor. ¿No se vengará mi alma de una nación como esta? Alzaré mi voz por los montes, y un lamento por los pastizales del desierto, porque han sido desolados. Nadie pasa por ellos, ni se oye el bramido del ganado. Tanto las aves del cielo como las bestias han huido, se han ido. Haré de Jerusalén un montón de ruinas, una guarida de chacales, y de las ciudades de Judá una desolación, sin habitante. ¿Quién es el hombre sabio que entienda esto? ¿A quién ha hablado la boca del Señor, para que lo declare? ¿Por qué está arruinada la tierra, desolada como un desierto, sin que nadie pase por ella? Y el Señor dijo: porque abandonaron mi ley que puse delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni anduvieron conforme a ella, sino que siguieron la terquedad de sus corazones y siguieron a los Baales, tal como sus padres les habían enseñado. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he aquí, alimentaré a este pueblo con ajenjo y les daré a beber agua envenenada, y los dispersaré entre las naciones que ni ellos ni sus padres han conocido, y enviaré tras ellos la espada hasta exterminarlos. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad, llamad a las plañideras, que vengan,
enviad por las mujeres más hábiles, que vengan, que se apresuren y eleven una lamentación por nosotros, para que derramen lágrimas nuestros ojos, y fluya agua de nuestros párpados. Porque una voz de lamentación se oye desde Sión. Como hemos sido destruidos, estamos sumamente avergonzados, porque tenemos que abandonar la tierra, porque han echado abajo nuestras moradas. Oíd, pues, mujeres, la palabra del Señor, y que vuestros oídos reciban la palabra de su boca. Enseñad a vuestras hijas lamentación, y cada una a su vecina, una endecha. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Di, así dice el Señor, los cadáveres de los hombres caerán, como estiércol sobre la faz del campo, y como gavillas tras el segador, y no habrá quien las recoja. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado, pero sin circuncidar, a Egipto, a Judá, a Edom, a los hijos de Amón, a Moab y a todos los que se rapan las sienes, los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Cuarta lectura. Mateo 23. Entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos, diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Por tanto, haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie en la tierra vuestro Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo. Pero el mayor de vosotros será vuestro siervo. Y cualquiera que se ensalce, será humillado, y cualquiera que se humille, será ensalzado. Pero, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un solo prosélito, y cuando llega a serlo, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, el que jura por el templo, eso no es nada, pero el que jura por el oro del templo, está obligado por su juramento. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro, o el templo que santificó el oro? También decís, el que jura por el altar, eso no es nada, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él, está obligado por su juramento. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad, pero estas son las cosas que debíais haber hecho, sin descuidar aquellas. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno.
Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. De modo que dais testimonio contra vosotros mismos, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenad, pues, la medida de la culpa de vuestros padres. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas, de ellos, a algunos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí, vuestra casa se os deja desolada. Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fin de la lectura día 194.